Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Diabéticos flacos en peligro. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hemos tenido preguntas relacionadas a por qué yo he dicho en episodios anteriores que el diabético delgado, el diabético flaco, el de figura esbelta, corre mucho más peligro que el diabético que está obeso. Muchos de ustedes saben que publiqué hace un poquito tiempo este libro que se llama Diabetes sin Problemas. El libro Diabetes sin Problemas es un trabajo donde se explica cómo utilizar el poder del metabolismo para controlar la diabetes, ¿no? Es como decir la diabetes explicada, como dicen los mexicanos, en peritas y manzanitas, ¿no? Acá en Puerto Rico decimos en arroz y habichuelas. En Venezuela dirían arroz y frijoles y así, ¿no? O arroz y caraotas, ¿no? O sea, ¿cómo explicar la diabetes de forma sencilla? Una de las cosas que se expresa en este libro es que el diabético que es delgado tiene más incidencia de ataques al corazón, más incidencia, o sea, más problemas de amputaciones, más problemas de pérdida de la vista, más problemas de que terminan en diálisis, que dañan los riñones, que el diabético que está obeso. Pero yo quiero explicarle por qué, porque todo tiene su porqué y es cuestión de entender el porqué de las cosas. Y para mí lo interesante siempre es encontrar la raíz de un problema. Más que concentrarme en el síntoma, es ver qué lo está causando y por qué se causa algo. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo, fíjense. Los diabéticos, a mí me llamó la atención cuando estaba escribiendo el libro Diabetes sin Problemas, que fue un trabajo bastante largo, porque tomó como 6 años hacer toda la investigación, escribir el libro y demás. Pero en el proceso de hacer la investigación sobre la diabetes, pues aprendí varias cosas. Una cosa que aprendí es que la diabetes está hecha como para que no se entienda. El negocio parece ser, el negocio de la diabetes parece ser, si el diabético no entiende, pues comete errores. Si comete errores, tiene la glucosa alta. Si tiene la glucosa alta, tiene síntomas. Y si tiene síntomas, vendemos medicamentos. Entonces, me di cuenta que mucha de la literatura científica explica claramente qué es lo que hay que hacer con la diabetes. Pero eso no se lo explican a las personas. Yo quedé un poquito así como en shock cuando estaba leyendo la información de estudios clínicos de las mejores universidades y demás, porque veía que estaba la información ahí. Pero esa información no le está llegando a la gente. Lo que le está llegando a la gente es la medicación, lo que le está llegando a la gente es los tratamientos médicos, pero no le llega la información correcta como para que la persona pueda realmente controlar su diabetes sin medicamentos. El propósito mío al escribir el libro Diabetes sin Problemas fue que una persona pudiera controlar su diabetes sin medicamentos o casi sin medicamentos. Y de hecho yo lo veo todos los días pasando en los centros Natural Slim, y hoy en día que hacemos estudios clínicos con la Universidad de Puerto Rico, con la Universidad de Coahuila, en México y con otras universidades, hemos visto que efectivamente un diabético que aplica los principios que se explican en este libro, definitivamente va a terminar sin insulina, con mucho menos metformina, le baja la presión, le regresa la potencia sexual y se arregla todo. Pero ¿qué pasa? Que uno de los datos que están expresados en el libro y que es una verdad, es que los diabéticos delgados sufren mucho más daño y tienen mucho más peligro que los diabéticos obesos. Le explico por qué, fíjese. Se sabe que el 85% de los diabéticos, 85% de los diabéticos están sobrepeso o obesos. Se sabe. ¿Okay? Eso es un dato publicado por la Asociación de Diabetes Americana y reconocida a través de todo el planeta, porque en todo el planeta más o menos esa es la proporción. 85% o más de todos los diabéticos tienen sobrepeso u obesidad. Ok, ahora, ¿qué pasa con ese 15% de esos diabéticos que son delgados? Pues resulta que empecé viendo unos estudios clínicos, unos estudios científicos que demostraban que el diabético delgado, que se sabe, porque hay una de las medidas principales que se usa para ver el índice de mortandad, el índice de ataques al corazón que va a tener una persona, es el diámetro de la cintura. Así que el diámetro de la cintura, que es una de las medidas más sencillas, le da un índice a usted directo de cuánta mortandad, cuántos ataques al corazón, cuánto cáncer y demás va a haber. Quiere decir que hay una relación directa entre el diámetro de la cintura y la mortandad. Mientras más grande es el diámetro de la cintura, pues más muerte, más daño, más diálisis, más ceguera, más cáncer y más de todo, ¿no? Por ejemplo, entre los diabéticos se sabe
que los diabéticos tienen, en promedio, tienen 4 veces y media más cáncer que los que no son diabéticos. Los diabéticos tienen 4 veces más ataques al corazón que las personas que no tienen ataques al corazón. Se sabe que el 50% de los diabéticos o más padecen de hipotensión. O sea, no hay ninguna enfermedad que sea más degenerativa en más áreas del cuerpo que la diabetes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el diabético delgado, pues, tiene más del doble de todos estos números que el que tiene el diabético obeso. Cuando me pongo a investigar, pues lo que reflejan los estudios básicamente es que la población de diabéticos delgados tiene mucho más peligro y me pongo a investigar por qué. Y descubro lo siguiente. Todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, que hay una diabetes tipo 2. La mayoría de los diabéticos, el 95% de los diabéticos tienen diabetes tipo 2, se llama diabetes mellitus, ¿no? Es una diabetes que no necesariamente necesita inyectarse insulina. Se puede controlar a veces con dieta. Y como un 5% de los diabetes tiene diabetes tipo 1, que es una diabetes que si usted no se inyecta insulina, usted se muere, porque el páncreas ya no produce insulina, o no produce suficiente insulina. Así que el diabético tipo 2, que es como el 95% de los diabéticos, pues tienden a tener obesidad. Y su cuerpo produce insulina. Y puede que haya que inyectarle más insulina, pero su cuerpo todavía produce insulina. Pero todo lo que está el diabético tipo 1, que no produce insulina, que hay daño en el páncreas, que es una enfermedad autoinmune, que algo pasó, que se destruyeron las células betas del páncreas, y ahora van a ser diabéticos flacos. El diabético tipo 1, generalmente, 95% más de ellos son bien delgados, ¿no? ¿Por qué? Porque para usted engordar, para usted crear grasa, usted necesita insulina. Usted no puede engordar sin insulina, porque la insulina, combinada con la glucosa, es la que permite la creación de grasa. Por lo tanto, si su cuerpo, como diabético, fuera tipo 1, que no produce insulina, pues definitivamente que usted no puede engordar fácilmente, porque no tiene el elemento para engordar, que es la insulina. Ok, ¿qué pasa? Ya se descubrió que entre los diabéticos delgados, la incidencia de cáncer es más del doble de lo que es en esto. La incidencia de ataques al corazón es más del doble. Y si usted va a un centro de diálisis, que son unas salas grandísimas, sitios donde están haciendo la depuración de la sangre, que las personas tienen que ir a veces 3 veces, a veces hasta 4 o 5 veces en la semana, para limpiar, porque perdieron los riñones, perdieron la capacidad filtradora de los riñones. Pues si usted va a un centro de diálisis, yo le garantizo, porque yo he estado, usted mira en el centro de diálisis, va a ver muchas máquinas y muchas personas haciendo diálisis. La mayoría son diabéticos. Y va a observar, si usted observa, se va a dar cuenta que la gran mayoría son diabéticos delgados. Hay diabéticos obesos, pero la gran mayoría de los que usted va a ver son delgados. Y es que la pérdida de los riñones entre el diabético delgado y el obeso, la diferencia es grandísima. Ahora, investigando el fondo de eso, por qué eso es así, pues nos damos cuenta de lo siguiente. Y así lo explico en el libro Diabetes sin Problemas. Hay un tipo de diabetes que se descubrió en los años 70, que en vez de ser tipo 1 o tipo 2, le llaman diabetes tipo 1.5. Esa diabetes 1.5 también le llaman diabetes LADA. LADA es del inglés, una sigla en inglés que quiere decir Latent Autoimmune Diabetes in Adults. O sea, y quiere decir en español diabetes autoinmune en adultos. O sea, es una diabetes donde se descubrió que algo está pasando en el cuerpo, en donde el páncreas de ese diabético está siendo atacado por el sistema inmune. Al ser atacado, ese páncreas no produce suficiente insulina porque parte de las células se están destruyendo. ¿Cómo se descubrió esto? Pues esto se descubrió porque hicieron un estudio de diabéticos tipo 1, que son los que tienen anticuerpos. El diabético tipo 1 tiene muchos anticuerpos que se están atacando el páncreas. Pero luego encontraron que cuando hicieron el estudio en los diabéticos tipo 2, encontraron como un 10% de los diabéticos tipo 2 que también tenían anticuerpos del páncreas. Y entonces lo que está pasando con el diabético flaco realmente es que tiene 2 problemas. Un problema es que es diabético, que tiene la glucosa alta, pero el otro problema es que su páncreas
está dejando de funcionar. Está siendo atacado y está dejando de funcionar. De hecho, hay unas pruebas que se hacen para saber si usted tiene diabetes 1.5, diabetes LADA. Y se hacen porque usted puede medir cuántos anticuerpos hay, cuánto está su cuerpo atacando el páncreas. Por eso, el diabético que no produce insulina no puede engordar. Si no produce suficiente insulina, no puede crear grasa. Así que muchos de los diabéticos flacos, delgados, tienen muchos más problemas que el diabético que es obeso. Porque el diabético que es obeso, por lo menos el exceso de glucosa lo convierte en grasa. Y como lo convierte en grasa, pues no le hace daño al cuerpo, esa glucosa no se fermenta, no se vuelve ácido láctico, no destruye el cuerpo. Así que, sí, los diabéticos flacos tienen más peligro. Así que hay veces que un diabético me dice, no, yo no tengo peligro porque yo estoy flaco. No, tú sí que tienes peligro. Porque cuando estás flaco, estás delgado, significa que tu páncreas ya empezó a fallar. Así que, ojo a visor, lee tu libro, empieza a controlar tu dieta, a hidratar tu cuerpo y evita que tu cuerpo se destruya. Esto te lo comunico porque la verdad siempre triunfa.